límite y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha advertido que esa presión al sistema público de salud va a continuar. Va a seguir habiendo una carga de trabajo, no nos tenemos que engañar, importante en el Sistema Nacional de Salud, ahora particularmente relevante en la atención primaria, que en esta fase es la que está asumiendo el peso principal de la respuesta, ¿no? Y quiero aprovechar también para reconocer el trabajo de todos los colectivos sanitarios de atención primaria, del conjunto de sanitarios por descontado, pero especialmente de atención primaria, que está haciendo en estos últimos meses un esfuerzo muy importante. Y esto yo creo que va a seguir. Lo reconocía el esfuerzo que está haciendo los profesionales de la atención primaria. Vicente Baos es médico de familia en Collado Villalba. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hablábamos hace muy poquitas semanas contigo, te has recuperado ya de la COVID-19 y ya hace unas pocas semanas nos dibujabas una situación bastante preocupante, ¿no?, en los centros de salud. En los últimos días la situación, me temo que no ha mejorado nada, ¿no? Va más, claramente. Viendo los datos epidemiológicos, el número de casos se están aumentando semana a semana y la incidencia acumulada se va extendiendo más allá también de los barrios que tanto estamos hablando, que tienen una situación desbordada, pero en el resto de zonas de salud, de barrios, está incrementándose progresivamente. Hay que tomar medidas y tomar medidas ya, es decir, no decir que hay un plan a 3 años que empezará en el último trimestre. Y además recordar que estamos pidiendo medidas fundamentalmente de organización. Ya sabemos que no hay médicos de familia suficientes para cubrir los puestos que han dejado durante años que llegáramos a esta situación, sino medidas de organización que consideramos que son bastante sencillas de hacer, pero que no se hace nada. Es decir, no podemos solamente mirar y lamentarnos públicamente, sea el ministro, sea la Comunidad de Madrid, que está la cosa muy mal. Es que nosotros estamos ofreciendo medidas muy concretas que requieren la intervención tanto del Gobierno central respecto al Instituto Nacional de Seguridad Social con el tema de bajas, pero también a la Comunidad de Madrid, que organice un sistema de PCR fuera de los centros de salud, que haya unas maneras. Es decir, está todo muy desarrollado y, insisto, no es una guerra política, es medidas de organización de los que sabemos desde dentro qué es lo que es necesario y no nos están haciendo ni caso. Hablabas de medidas muy concretas y siempre hablamos de esas quejas, lógicamente fundadas por la realidad que os encontráis en los centros de salud cada día, que faltan medios, pero citabas una de ellas, la de que las PCR se hagan fuera de los centros de salud, es decir, que se instalen, entiendo, carpas, como hemos visto en otros casos, y que se quite todo ese trabajo añadido que ya tenéis a las consultas diarias, ¿no?, en los ambulatorios. Es una medida que se ha hecho ya en otras comunidades, es decir, que no estamos inventando nada nuevo y aquí no se ha hecho nada, en ningún lugar de Madrid se ha organizado parecido. La cantidad de contactos estrechos de los casos confirmados va en un aumento progresivo y exponencial, es decir, y solamente con los convivientes, pero además, como hacemos el rastreo que no hace salud pública, también lo hacemos a los contactos, amigos de una fiesta, etcétera. Eso es un volumen que es inasumible, es decir, porque hacer una PCR o tomar una PCR no solo meter el palito en la nariz y meterlo en una... Es decir, hay que abrir la historia, hay que hacer los volantes adecuados, hay que preguntar las condiciones del contacto, hay que evaluar el desarrollo de síntomas, se tarda mucho tiempo y eso hoy en día es imposible hacer porque está ocupando 2/3 del tiempo de los médicos de familia, de las enfermeras y de los administrativos de los centros de salud. Y volvemos a lo de siempre, estamos dejando a los pacientes no COVID de nuevo en la estacada, de nuevo en que no hay posibilidades de que accedan de una forma natural. Y eso creo que es muy grave, es decir, no puede ocurrir lo mismo que pasó en la primera oleada con esta segunda oleada. Y hay muchas medidas, es decir, por ejemplo, que contraten líneas telefónicas y que pongan el teléfono en espera para que vayan entrando, igual que el resto de servicios de urgencia, no que se corte abruptamente y la gente piense que no coges el teléfono porque no quieres. Es decir, realmente es que no hay nadie para cogerlo porque no han incrementado en absoluto los administrativos de los centros de salud cuando todo ahora se plantea que se haga por vía telefónica y que además la principal queja de los pacientes es que no cogen el teléfono, no es que no cogen, es que no hay líneas para que entre y no hay un sistema de organización por entrada sucesiva en base a una línea de espera, como existe en el 061 o como existe en todos los lados. Es decir, medidas tecnológicas, medidas de líneas, medidas de administrativos, medidas de, por ejemplo, la famosa baja, todas las bajas que hay que hacer, no solamente el enfermo, el contacto y todos el resto de patologías. Vuelve a haber necesidad de que se imprima y que el paciente lo recoja personalmente en el centro de salud, cuando estamos diciendo que la gente no tiene que estar así. Es decir, que vuelva a ser telemático, como fue en marzo-abril, y que lo primero que hicieron es quitarlo en junio, con lo cual es absurdo. Es decir, hay un montón de medidas
tecnológicas por un lado, sencillas, no estamos pidiendo un mundo nuevo, y medidas de organización que implican también a la seguridad social, que debería ser urgentísimo, porque liberar ese tiempo es liberar tiempo de atención directa, de ver más pacientes de forma presencial, de atender con agilidad al paciente que tenga síntomas de COVID o de no COVID. Es decir, o se toman decisiones inmediatas, no vale con lamentarse, sino decisiones. No vale con apelar al buen rollo político y a que no haya crispación. No, si estamos diciendo que hay medidas de organización, medidas de ya intervenir en los centros de salud para facilitar el trabajo y con los recursos que tenemos hacerlo mucho mejor. Y es posible, y es bastante desesperante ver que todas estas palabras que llevamos meses diciéndolo, no es de ahora, caigan en saco roto de forma continua, ¿no? Bueno, esto que está comentando es lo que afecta y lo que atañe a los centros de salud, incluido ese mensaje que le ha enviado ya, lo he entendido, al vicepresidente Ignacio Aguado, pero hoy lo cierto es que el 22% de las camas en los hospitales están ya ocupadas por pacientes COVID. Vamos a repasar brevemente cómo está la presión hospitalaria. Pedro Machín, vamos con ello porque algunos centros dicen que están saturados ya. Sí, fíjense en este titular. Las UCI de Madrid están al 100% de su capacidad. No lo decimos nosotros, lo dice Miguel Sánchez, jefe de UCI del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en una entrevista en el diario ABC. Es el testimonio de alguien que vive de cerca, en el propio terreno, lo que está ocurriendo en los hospitales de nuestra comunidad. En toda la región hay 925 puestos de enfermos críticos. Ahora mismo solo hay 500 camas disponibles. ¿Por qué? Pues porque en las UCI ahora mismo conviven enfermos de COVID y otros con diversas patologías. Además, también hay personal de esos centros que permanece de vacaciones, evidentemente más que merecidas. El problema, sin duda, no es que estén de vacaciones, es, según denuncia el personal sanitario, la falta de camas y también de más personal. Para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas, pone un ejemplo. De los 370 ingresados en UCI en las últimas horas, 280 ya requieren de intubación, de ventilación mecánica, y 90 utilizan gafas nasales, una técnica de ayuda a la respiración que no requiere intubación. ¿Qué demandan? ¿Qué soluciones proponen ante todo esto? Pues el jefe de UCI del Clínico San Carlos lo tiene claro: más ayuda de los hospitales privados para que acojan a pacientes, y como solución a la prácticamente imposibilidad de contratar intensivistas, reciclar a médicos con especialidades similares, formarlos para que puedan trabajar con mayores recursos ante esta situación. Gracias, Pedro. Doctor, por ahí entiende usted que podría venir parte de la solución, y digo parte porque la solución es muy compleja, una mayor coordinación con la sanidad privada. Al principio me acuerdo que se decía, no, que el virus es más en gente más joven, que es más leve. Es una cuestión de proporción. El ingreso en UCI es la punta del iceberg de toda la cantidad de casos que se van acumulando. Si aumenta el número, aumentan los ingresos en UCI, porque aproximadamente el 20% de los pacientes con COVID se complican de una manera que requieran ingreso hospitalario, y de ellos, al menos entre un 5 o un 10%, puede requerir el ingreso en UCI. Es decir, por supuesto que es ya la manera más dramática de ver un poco el fracaso que ha habido en la contención de la epidemia. Es así de claro. Y por supuesto, no hay que dejar que un hospital llegue al colapso. Habrá que empezar con un reparto de pacientes equilibrado entre otros hospitales que tengan menor densidad de pacientes y que colaboren todo el mundo. Es que ya se hizo en la primera oleada. Y todo esto ahora debería ser mucho antes de lo que se hizo la otra vez, es decir, ya in extremis, es decir, un poquito de planificación también para la situación más grave que es toda esta. Es decir, todo al final la pandemia va desde el asintomático hasta que ingresa en UCI. Hay tal espectro de pacientes que a más número total de casos, más número de pacientes ingresados en la UCI y lamentablemente los fallecimientos, que iremos viendo que se van aumentando poquito a poco. No igual que en marzo, porque la mayor parte de los pacientes iniciales fallecidos eran ancianos y ahora eso está mucho más contenido. Pero aún así es una cuestión de volumen. Tantos miles de pacientes afectados, tanto por ciento en UCI, tanto por ciento de fallecidos. Deberíamos haber aprendido un poquito más de la primera oleada, y parece que es que los mismos errores se repiten una y otra vez. Y es triste y lamentable que eso sea así, ¿no? Sí, desde luego las cifras que estamos conociendo ya, las de las últimas horas de fallecidos, ya superaban la barrera de los 200, aunque también se añadiesen las notificadas hace tiempo atrás, ¿no?, por el País Vasco. Pero queremos recoger también una denuncia que nos ha llegado en las últimas horas. 400 médicos de 2 hospitales de Vallecas se han dirigido al consejero de Sanidad para denunciar esto que estamos hablando. En ese caso, la saturación de las UCIs, y lo que están pidiendo ya directamente es que se deriven a los enfermos a otros centros para poder continuar con su actividad. Diego Arce.
Sí, son los médicos del Hospital Infanta Leonor y del Virgen de la Torre y avisan mediante carta al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, de la difícil situación que viven ambos hospitales. Dicen que están a un 54% de ocupación de camas COVID por pacientes que sufren coronavirus y avisan de que las camas de críticos, las UCI, están al 100%, no solo de pacientes con coronavirus, sino de otros pacientes que también sufren otras patologías. Y es que, por ejemplo, el Infanta Leonor tiene tan solo 8 camas UCI y tiene que atender a más de 300.000 personas por donde está ubicada. Esta situación ha provocado que, por ejemplo, tengan que cancelar otras operaciones quirúrgicas, han tenido que aplazarlas. Por eso le piden a Escudero, al consejero de Sanidad, que tome medidas para evitar un posible colapso. Por ejemplo, ¿qué medidas? Pues un trasvase de pacientes de esos hospitales a otros hospitales que estén menos tensionados, porque aseguran la situación en los hospitales de Madrid es muy desigual. Gracias, Diego. Es una situación bastante desigual, pero hay casos complejos en los que ya estamos viendo, doctor, vuelvo con usted, que están saturados prácticamente al 100% y están pidiendo pues que se derive, ¿no?, a los enfermos a otros centros. ¿Cómo lo ve? Pues es lo razonable. Recordar que ya se cambió a área única toda la Comunidad de Madrid hace ya bastantes años. Es decir, que Vallecas no es el Infanta Leonor. Es decir, todo Madrid participa de una red única hospitalaria y de centros de salud, donde hay libertad de elección. También debe haber un reparto de carga. Parece absolutamente lógico no llegar al límite máximo, al bloqueo absoluto, sino empezar a repartir en todo tipo de hospitales, incluidos los privados, que ya se hizo por orden ejecutiva en la anterior oleada. Es decir, y además hacerlo precozmente, no que lleguen a una situación límite, que me imagino que hacer una carta desesperada pidiendo ayuda es que parece que los canales oficiales no funcionan, ¿no? La gerencia del hospital debería estar en comunicación permanente con la consejería para tomar medidas anticipadas, ¿no? Y parece que tienen que ser los profesionales los que tienen que salir a la palestra para reivindicar algo tan lógico y tan razonable como que se vaya repartiendo los pacientes para no evitar una sobrecarga. Es decir, la sensación que tenemos muchos profesionales es que vamos siempre un poco cabalgando sobre los hechos consumados y siempre un poco por detrás de la realidad. Es decir, realmente hay que llamar la atención sobre este tema. Es decir, escuchen a los profesionales porque somos lo que sabemos en cada lugar, lo que es más necesario. Queremos colaborar por el bien de la población y por el bien de todos, que no les quepa ninguna duda, pero que sean un poquito más humildes o más razonables en las peticiones que les hacemos, porque todos vamos a salir beneficiados, y se dejen un poquito a veces de regañar ni a la población ni a los profesionales, sino de buscar una colaboración entre todos, porque es la única manera de que salgamos razonablemente bien de todo esto. Y en este sentido le pregunto muy concretamente, ya prácticamente sin tiempo, ¿reactivar los pabellones de IFEMA como se hizo ya meses atrás es una solución que podría aliviar esa presión de los hospitales, o estamos de nuevo en un problema porque se denunció que muchos profesionales de la atención primaria los derivaron precisamente a este hospital de campaña? Claro, mientras que hay alguna planta cerrada en un hospital que funciona, parece que no tiene ningún sentido. Pero la petición de abrir IFEMA o el nuevo hospital de pandemias, la pregunta que hacemos y que nadie responde es ¿con qué personal? ¿Con qué personal? Si no hay médicos de ningún lado, ¿con qué se va a rellenar? ¿Quitando de otros para abrir IFEMA de nuevo? ¿Que cerramos otra vez centros de salud con todo lo que hay para que se vaya a atender a sus pacientes? Que se lo piensen 2 veces o 3 y que pregunten antes para ver lo razonable que sea esto, ¿no? Y que ojalá no lleguemos a esta situación y volvemos a decir, mejoremos la atención primaria, mejoremos todo lo previo al hospital para que el hospital sea una minoría de pacientes los que lo necesiten en todos los sentidos. Y eso es lo que lamentablemente hay que decir, que hemos perdido todos los meses de verano en evitar que esto llegara a ocurrir en esta magnitud que todos pensábamos que podía ocurrir, pero no a esta velocidad y a este dramatismo como está ocurriendo lamentablemente. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a seguir analizando sin lugar a dudas las medidas que vamos a conocer a partir de mañana y también la situación no solamente de los hospitales, también de la atención primaria. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo y buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, como les decimos, va a ser mañana en una rueda